Kantara, una leyenda, es una película de Sandalwood, cine canarés del sur de la India, de acción y drama, protagonizada por Rishabh Shetty como Shiva. Comencemos. Empezamos en el año de 1847, alguien contando sobre un emperador. Este tenía esposa e hijos, y todo su reino en orden, pero en su interior había una intranquilidad latente. Consultó con los sacerdotes y le indicaron su camino. En la travesía llegó a un bosque donde vio un altar a la deidad Panjurli y sintió mucha paz y serenidad. En esto los pobladores de la región llegaron, los dueños de este altar y quienes veneraban al semidios Panjurli. El emperador les dice que se lo llevará a cambio de cualquier cosa que le pidan. El sacerdote del lugar, quien es poseído por el semidios, se comunica y le dice que se lo podrá llevar a cambio de paz y tranquilidad para su gente, y también le pide la extensión de tierras hasta donde sus gritos se puedan escuchar, y que él está respaldado por su igual, el feroz Gáligu, ya que si él lo perdona, Gáligu tomará su venganza. El emperador le promete que así será, lo toma y se marcha a su reino. Una vez allí con el semidios, todo es gozo y alegría. Los aldeanos del semidios vivieron al regazo del reino, con libertad y derechos sobre las tierras. Pasados los años, en 1970, vemos a un joven quien por descendencia es propietario de las tierras. Él está inconforme con la concesión que se hizo a los aldeanos. Esa noche se lleva a cabo el Holi para Panjurli. Se hace una puesta en escena. Panjurli se hace presente y les pregunta a los propietarios si tienen alguna petición. Uno dice que no, pero el otro joven dice que quiere sus tierras de vuelta. Panjurli le dice que entonces se llevará las bendiciones con él y a sus aldeanos. Este incrédulo le dice que si es parte del show o si él es realmente el semidios. Este toma una antorcha y dice que si lo atrapan, era un actor. Corre al bosque y todos lo siguen, y este se desvanece en fuego dejando una circunferencia de llamas en el lugar donde hace más de 100 años el emperador del lugar lo había encontrado. Dentro de esta queda un niño pequeño atrapado llamado Shiva, y cerca ve a un jabalí especial que lo mira fijamente. Al día siguiente, el joven descendiente inconforme pierde la vida de una manera rara a la entrada de la corte con los documentos de propiedad en su poder. 20 años más tarde, vemos que se realiza en el pueblo un tipo de feria. Hacen una competencia de búfalos. Uno de los adiestradores es Shiva. Shiva tiene muy buena suerte, pues ganó varios juegos de la feria, pero el premio más especial es para los de la corrida de búfalos. Shiva es el mejor, pero quiere que le den 2 lugares, pues corrió con sus 2 búfalos, con mucha ventaja, pero solo le dan el premio del primer puesto. Esto lo enfada y forma una pelea. Al final su madre lo abofetea y lo regaña por problemático. Más tarde el jefe de la tierra, llamado Devendra, le da la medalla de oro a Shiva, comida y alcohol. Luego en la inspección de policía del lugar, como el nuevo inspector a cargo golpea a unos aldeanos que estaban cazando, un superior llega y ve esto y le advierte que no puede hacer eso, pues esa zona es delicada, y todo lo que le haga a los aldeanos se lo harán pagar, y así los deja ir. Más tarde van con un mapa a inspeccionar las tierras. Le dice a otros aldeanos que no pueden tomar cosas de ahí, pues es reserva del gobierno y deben pedir permiso. Luego llega Shiva y les dice que se marchen a los aldeanos y que pueden tomar lo que quieran como siempre, y se van. Shiva le dice que eso no es del gobierno, pues ellos ya estaban ahí antes de que el gobierno llegara, y sigue su camino. Al inspector Murali no le gusta esto, y ordena a sus hombres hacer una guardia en el bosque de noche. Esa noche, Shiva y sus amigos van a cazar. Los guardabosques escuchan disparos, pero no hallan más que un antiguo collar. Shiva esa noche tiene una pesadilla, que es muy recurrente desde el día que la deidad desapareció en el bosque. Llega el día de la celebración a la deidad y el inspector jefe no le gusta el sonido de la pólvora, por lo que va hasta el lugar y la quiere decomisar. Pero Shiva y los demás aldeanos se enfadan y lo hacen marchar para seguir con su habitual celebración. Lila, la chica que le gusta a Shiva, ha terminado su capacitación para ser guardabosques, por lo que el padre la lleva con Shiva, y Shiva habla con el señor Devendra para que le ayude a conseguir un puesto en la inspección. Lila y Shiva se hacen cercanos y comienzan un amorío. Llega el primer día de trabajo de Lila y el inspector hace comentarios despectivos, ya que ingresó por recomendación. También le pide que ella será la que informará a los aldeanos la delimitación del bosque para que demuestre que sí está preparada. Llegan a la aldea y Lila no es capaz de decir que el gobierno tomará casi todas las tierras del sector para convertirlo en reserva.
Todos se preocupan y van a llamar a Shiva. Este llega y pelea, pero no puede hacer nada. Se enoja también con Lila. Luego habla con el señor Devendra y este le dice que las tierras son de todos y que algo deben poder hacer. Esa noche en el bosque, Shiva ve la imagen de la deidad y se asusta, por lo que corre. Shiva y sus amigos siguen cazando y talando eventualmente en el bosque, por lo que el inspector Murali quiere encontrarlos infraganti para castigarlos. Pero la noche que en compañía del amigo del señor Devendra fueron a buscarlos al bosque, ya que sabían que estaban talando, el árbol cayó directo sobre el campero del inspector. Luego de esto se convirtieron en fugitivos, hasta que a los pocos días, en una visita de Shiva a la aldea, se queda a dormir en la casa del árbol con Lila, y a la mañana los atrapan y encierran en una celda. Ese día también el inspector Murali se hiere al hacer un disparo con la escopeta de uno de los amigos de Shiva, pues estaba defectuosa. Todos en la aldea están muy tristes por lo ocurrido con Shiva y los otros. El hermano de Shiva llamado Guruva es el sacerdote de la aldea, quien también es el instrumento de comunicación entre la deidad Panjurli y los aldeanos. Esa noche, Panjurli se hace presente en el cuerpo de Guruva. Llama a Devendra para pedirle que debe ayudar a los aldeanos y sacar a Shiva. Al otro día, en una visita que Guruva iba a hacer, en el camino se encuentra con el señor Devendra. Este le ofrece llevarlo. En el camino le muestra una gran extensión de tierra y le dice que se la regala, y Guruva queda muy extrañado. También le hace sentir incómodo al preguntarle cómo hace para que la deidad se comunique a través de él, a lo cual no tiene respuesta. Siendo noche en la aldea, llega un campero y deja un cuerpo en la entrada. La madre de Shiva se levanta. Van y se dan cuenta que es el cuerpo de Guruva, y que está sin vida, pues fue apuñalado. En ese momento Shiva se despierta en la celda, y ve afuera una persona llorando, y seguido aparece la cara de la deidad frente a él. Al día siguiente hacen la ceremonia de despedida, y llega el señor Devendra a dar las condolencias. El padre de Guruva dice que quien le hizo eso a su hijo pagará, pues la deidad Panjurli no lo perdonará. Luego van y le cuentan lo ocurrido a Shiva, quien queda muy devastado. El inspector Murali, investigando todo acerca de la posesión de las tierras, se da cuenta que pertenece a los aldeanos, pero que el custodio ha sido la familia de Devendra, y le cuentan la historia también. Entretanto, Devendra le está contando la historia a su pequeño hijo, y vemos que le confiesa que éste le quitó la vida a Guruva, y que está cansado de tener que compartir las tierras que según él le pertenecen. Dice que esas historias del semidios son solo patrañas para beneficio de los aldeanos. Como Murali está pronto a conseguir permisos de proteger las tierras, Devendra paga una fianza para que liberen a Shiva y a los demás, queriendo usarlo para eliminar de su camino al inspector. En la noche llega Shiva y sus amigos a la casa de Devendra. Todos beben y comen. En esto Devendra le cuenta que quien debió liquidar a su hermano es el inspector, y que debe hacer algo al respecto. Y luego de un rato Shiva se va a la aldea. Allí fuma con el señor que se encarga de las armas. Este le comenta que el día que tiraron a Guruva, más temprano había visto al señor Devendra llevarlo en su camioneta, y en la noche vio la misma camioneta trayendo el cuerpo sin vida del joven. En esto llegan unos hombres a atacar a Shiva y se da cuenta que son los hombres de Devendra, pero como Shiva es muy ágil, se retiran. Shiva va a la casa del señor Devendra a hablar con él de manera amistosa, pero no le dice que ya sabe toda la verdad. Luego de regreso a la aldea se encuentra con el jabalí que se le aparece de vez en cuando desde que era niño. Esta vez él lo sigue y vuelve al lugar del círculo de fuego donde el emperador encontró a Panjurli. Los aldeanos se reúnen con Murali y los otros inspectores, quienes le informan que no deben sentir miedo, que todo seguirá igual, que ellos solo desean proteger el bosque y dejarlo como reserva. En esto llega Shiva un poco enojado y les confiesa todas las intenciones de Devendra, que fue él quien le quitó la vida a Guruva. Devendra ya ha alistado a sus hombres y ha decidido acabar con los aldeanos para quedarse con todas las tierras y sin obstáculos. Llegan allí y atacan a todos, incluidos los inspectores guardabosques. Se da un fuerte enfrentamiento donde muchos pierden la vida, hasta que queda el hombre de seguridad personal de Devendra, quien es muy fuerte, y logra quitarle la vida a Shiva. Cuando los aldeanos que quedan ven esto, quedan totalmente desconcertados y sin esperanzas.
se reúnen alrededor de Shiva y vemos como la deidad Gáligu, quien es el compañero vengativo de Panjurli, se acerca a él y lo posee, levantándose el cuerpo de Shiva nuevamente. Devendra lo manda a atacar, pensando que no lo habían liquidado bien. Los aldeanos, sabiendo que es Gáligu, le ofrecen arroz soplado como agradecimiento. Gáligu liquida al resto de los hombres de Devendra, incluido quien le quitó la vida a Shiva. Toma una espada y le corta la cabeza a Devendra, por incumplir el trato. Al final vemos que hacen el Holi anual de celebración a la deidad Panjurli, donde se encuentran todos reunidos, incluidos el hijo y la esposa de Devendra. Vemos también que Lila espera un bebé del difunto Shiva. La deidad elige al inspector Murali para que proteja a su gente, y se va, reuniéndose nuevamente en el círculo de fuego con su compañero Gáligu. La película es buena, pero debo decir que no es para todos los gustos. Aquí vemos un poco cómo los hindúes tienen la conexión con sus deidades, cómo seguir sus mandatos traen armonía, y la simplicidad de una aldea que con poco o mucho trata de tener balance, respetar y cuidar el bosque de sus deidades. La película está en Amazon Prime, pero solo tiene subtítulos en inglés, y en Netflix no está habilitada para todos los países. Por la misma razón, supongo que no tiene subtítulos en español. El actor principal de la película, Shiva, es el mismo escritor y director de la historia. Supongo que quiso que se reflejara exactamente la manera como él había recreado la historia en su cabeza. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.